Alabado sea el Señor. En Primera de Crónicas, su capítulo 21, verso 23 en adelante. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 23, hasta finalizar el 27. A su nombre, gloria, aleluya. Grande es nuestro Dios. Mi alma te adora, Señor. Gracias, Padre. Shama. Oh, gloria a Dios. Gracias porque tú estás aquí, oh Dios. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 23 al 27. Aleluya. La palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Mashama y a Santo, a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Shama y a Santo Jehová, aleluya. Y dijo David, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra que ha sido leída, oh Dios. Ellas son más que bendecidas en nuestras vidas. Ayúdanos a vivirla como tú mandas, sin quitar y sin poner nada, oh Dios. Gracias por ellas, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Ama, quita la maya, Santo Jehová. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. El Señor le ha placido, mi hermano, que en esta noche pueda hablarle acerca del salmista David. Porque el Señor sabe todas las cosas. Él quiere que le hable un poco acerca de David. ¿Quién fue él como persona? No mirando simplemente quizás aquella cosa que él tenía, como aquellos defectos, como cada uno de nosotros tenemos, sino mirando más allá. Siempre hay algo más que mirar de cada persona, y eso el Señor quiere que hable del salmista David. Cuando Dios lo llama, ese muchachito, mi hermano, quizá allá atrás, cuidando a las ovejas de su padre, viene el profeta Samuel, y el Señor le dice que tiene que ungir a otro rey. Esa historia la conocemos. ¿Por qué? Porque Saúl ya había actuado locamente y había hecho tantas cosas que había sido desechado de parte del Señor. Y Dios entonces prepara a Samuel y lo manda a la casa de David. Ese muchachito que pastoreaba ovejas, ese muchachito que estaba allá atrás, ese niño que quizá, ese joven que nadie quizá lo miraba, ese que estaba escondido allí, el cual estaba cuidando las ovejas de su padre. Quizá nadie lo estaba mirando. Así muchas veces nosotros cuando estábamos en el mundo, quizá nosotros pensábamos, y todavía quizá hay personas que dicen: ¿y quién es este? Quizá nadie en ese entonces nos veía, pensábamos nosotros. Pero había alguien que nos estaba viendo, que estaba observando, que estaba mirando nuestro caminar, nuestro salir, nuestro entrar. ¿Sabes para qué? Para hacer cosas grandes en nosotros. Llama a la vasalla, Santo Jehová. Porque el Señor quiere, hermano, que nosotros no nos quedemos allá atrás en ese monte. El Señor quiere que nosotros podamos salir y pasar a otro nivel de gloria. Eso el Señor quiere para este año 2023. Que podamos salir de ese monte que está allá atrás. Llama a la vasalla. Que podamos salir y entonces caminar más seguro, más firme hacia lo que Dios tiene para nosotros. Porque David no se imaginaba lo que Dios iba a hacer con él. Quizá por su mente nunca pasó. Y cuando viene el profeta, cuando viene Samuel, comienzan a llamar a los diferentes hijos del padre de David. Comienzan a llamarlo y pasa uno por uno. Y van pasando. Y quizá ven estos muchachos, estos jóvenes altos, elegantes. Dice Samuel: ese es tu ungido. Seguramente ese es tu ungido. Es el que es. Aleluya. Pero sin embargo Dios no mira eso. Qué lindo es Dios. Dios mira más allá, hermano.
Dios mira lo más profundo de nuestra alma. Dios mira quizá no tanto tu defecto, sino lo que tú puedes hacer para su gloria y para su honra. Porque Él de las personas, de las imperfecciones, Dios comienza a hacer perfecciones. Gloria a Dios. Porque acaso no lo dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Él escogió a los 12 discípulos, Jesús aquí en la tierra, si usted se pone a notar, Él no buscó gente perfecta. Cada uno de ellos tenía su problema. Aleluya. Cada uno de ellos era imperfecto como hombre al fin. Nadie era perfecto. El incrédulo, el ñoñito, el impetuoso, llama a la vasalla, santo Jehová. Oh, gloria a Dios. El traicionero. Cada uno tenía una imperfección. Y quizá no una, varias. Sin embargo, el Señor lo coge para hacer algo diferente. Por eso es que cuando el Señor llama al pastor, lo escoge a él para comenzar Dios a hacer un trabajo, hermano, así como hizo en el salmista David, para que esas imperfecciones, esas cosas que muchas veces sobresalen, el Señor la va a ir convirtiendo en fortaleza en nuestras vidas. Y Él nos llama aquí al camino a hombres y mujeres perfectos. Pero sí tenemos que entender algo, que tenemos que ir creciendo en el Señor. Porque las cosas viejas, como decía el varón y dice la palabra en 2 Corintios 5:17, esas cosas viejas pasaron. Eso de David de allá atrás pasó. Ahora somos nueva criatura. Aleluya. Ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. No son una, ni dos, ni tres. Todas son hechas nuevas en el Señor. Entonces el salmista David, hermano, cuando Dios lo llama, que ven este jovencito, dice Samuel, no me voy a sentar a la mesa hasta que él no llegue. Eso está en 1 Samuel capítulo 16. Y pasan todos estos jóvenes hasta que al final llega David, se sienta y lo ungen como rey. Qué lindo es Dios. Quiero decirle a los jóvenes en esta noche, no importa la edad que tú tengas, aún los más viejitos que estén aquí en esta noche, somos sus pequeñitos, dice el Señor. Aleluya. No importa la edad que tú tengas, Dios quiere hacer algo grande en tu vida si tú dejas que Él lo haga. Y quiere cambiarte el nombre. ¿Cómo es posible que este jovencito, este niñito, hediondo a monte, pastor de ovejas, ahora viene Samuel y lo unge como rey sobre Israel? Como rey sobre Israel. A su nombre gloria. Pero ¿saben una cosa, hermano? Ahora faltaba más. Faltaba más. Él tenía que seguir creciendo en el Señor. Él no se podía quedar así estancado, porque ahora el llamado era más comprometedor. Te ungen como rey. Viene el Espíritu Santo de Dios en la vida de David. Pero ahora lo que encierra un llamado es grande. Un llamado encierra muchas cosas. Va a tener persecución. Va a tener traición de parte de tu propia familia. Aquellos quizá los cuales te adoptaron quizá como hijo, ahora te pueden perseguir y hasta darte la muerte por causa del evangelio. Podría tener tu vida en peligro por causa del evangelio. Podría derramar lágrimas por causa del evangelio. Quizá yo no vine a decirte solamente que esto es color de rosa, porque no es lo que enseña la palabra. Eso es parte. Tiempo de refrigerio, pero también un tiempo de guerra. Un tiempo en el cual a veces somos azotados. Pero ¿sabe por qué? Para que nosotros podamos pasar a otro nivel. Así como el salmista David, de un pastorcito allá atrás, pequeñito, pasar a otro nivel. Y tuvo que pasar muchas cosas, atravesar desierto literal y espiritualmente. Y cuando yo leo los salmos, que me gusta leer mucho el libro Los Salmos, y analizo y le digo, Señor, ¿por qué tú dices que el corazón de David así? ¿Por qué lo mencionas tanto? Y me voy al libro Los Salmos, lo que escribe David, y me siento a analizarlo.
Y le decía el Señor el día pasado, ahora yo lo entiendo. Mi hermano, David entregaba su vida al Señor. David era un adorador. Esos salmos, cuando tú lo escuchas, o solamente quizá va a una casa y lo lees, llama a la vasalla, y tú comienzas a leerlo porque lo está leyendo por un problema que está pasando el hermano. No sé si tú te has podido detener a leer y a entender quién fue el salmista David. Ahí tú lo entiendes más. Ahí tú entiendes cuando él derrama su alma ante el Señor para adorarle. Pero cuando tú entiendes de la vida de él, cómo él estuvo en el desierto, cómo muchas veces persiguieron su vida para darle muerte, cómo muchos de los compañeros de él luego lo dejan atrás. No te creas que él se sentó de una vez a ser rey. Tuvo que pasar muchos procesos antes de ser rey. Y ese es el evangelio. Que en el 2023 Dios nos siga ayudando. Dios nos siga dando la fuerza porque Él lo va a seguir haciendo. Es lo que enseña su palabra. Llegó un momento ya de ser rey. Como ustedes escucharon, que David hizo una acción que a Dios no le agradó. Por eso el tema del mensaje es este: no le daré nada a mi Dios que no me cueste. No te daré nada a mi Dios que a mí no me cueste. Pero ¿y cómo no te va a costar? Si tú eres un rey, tú puedes coger lo que tú quieras. Gloria sea el nombre de Dios. Tú puedes agarrar todo y cogerlo, porque tú eres un rey. ¿Por qué David piensa así? Él hizo un censo, hermano. Él censó a la nación. Y como él lo hizo mal, porque él tenía sus defectos y sus virtudes, como cada uno de nosotros. No se crea que el Señor tiene vacas sagradas. No se crea que Dios tiene niño bonito aquí. Gloria a Dios. El Padre corrige a su hijo cuando hace algo mal. El Padre, así como te ama y te da un abrazo, también te corrige. Pero es por tu bien. Es para ayudarte. Es para que tú puedas caminar mejor en la vida. Eso hace nuestro Padre, porque Él es bueno. Y hemos aprendido a conocer al Dios bueno. Él es amor, pero es fuego consumidor. Y tenemos que entender esto. Y tenemos que andar mejor cada día más en los caminos del Señor. Y David censó al pueblo, hermano, donde David sabía, porque él conocía del Señor. Él sabía que cuando Dios quiere dar la batalla no necesita un ejército, porque su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Sin embargo, hizo un censo. Y aunque lo aconsejaron y le dijeron, él hizo este censo en el pueblo de Israel. Inmediatamente Dios le manda, dice, escoge una de estas tres. Manda al profeta o el vidente Gad, que así se llamaban también los profetas en ese tiempo. Escoge una de esas tres. 3 meses siendo perseguido por tus enemigos. Aleluya. 3 años de hambre. 3 días de pestilencia. Eso era muerte por todos los lados. David siendo un guerrero que ahora vienen y te van a perseguir. Un guerrero que salía victorioso de las batallas, ahora te van a perseguir. A ti, pero no solamente a ti, sino al pueblo. Se van a comenzar a morir todas esas personas. Tú que estás pastoreando. David, mi hermano, que pastoreando decía que él defendía a sus ovejas, no importara si era un lobo, no importara si era un oso, él defendía a sus ovejas. Porque David lo sentía ahí. Por eso Dios lo escoge. Porque Él conoce tu corazón como es. Aleluya. No es solamente una apariencia. Dios va más allá. Y ahora entonces tiene estos 3 juicios. Escoge uno de esos porque tengo que responder al que me envió, le dice el profeta. Tremendo apuro. En un gran aprieto estaba el rey David. Dirá él, bueno, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Quizás hay situaciones en nuestra vida en la cual decimos nosotros, ¿qué voy a hacer ahora? Situaciones que se aprietan, como que tú dices, oye, el horno se ha calentado. Hay situaciones difíciles, hermano, en nuestras vidas que nosotros atravesamos. Yo he atravesado situaciones difíciles en mi vida que ustedes no se lo imaginan. Y si yo comenzara a testificar, no terminaría nunca, yo creo, de las cosas que Dios me ha guardado y de lo que Dios ha hecho conmigo y también con mi familia. La gloria es de Él.
pero no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Entonces el salmista tenía que coger una de esas. David era un hombre inteligente. David era un hombre prudente. Eso enseña la palabra. Pero actuó locamente en esa situación. Porque llega un momento que quizás rápidamente tú puedes actuar ante cualquier situación. Pero David era prudente, enseña la palabra de Dios. Era un hombre justo, enseña la palabra de Dios. Enseña que era un hombre misericordioso también. No tanto sus defectos y sus cosas, porque él tenía, si comenzamos a citarle defectos, también tenía mucho. Pero Dios le agradaba más sus virtudes. Y cuando quizás él le dice, bueno, es mejor, fue sabio en su respuesta, que caiga en la mano de Dios, pero no en la de los hombres. Porque el hombre no perdona, pero Dios sí. Dios tiene misericordia. El hombre no perdona, hermano. Nuestro Dios sí. Y dice la palabra que el Señor perdona y echa esos pecados a lo más profundo del mal. Y no se acuerda de ellos. Ese es nuestro Dios. El Dios perdonador. El Dios que perdona. El Dios que aunque corrige, gloria a Dios, y manda quizá castigo, también sabe perdonar. Ese es nuestro Dios, el Dios perdonador. Aleluya. Entonces el salmista le dice eso al profeta. Dejó que Dios escogiera por él. Si nosotros dejamos esto en nuestras vidas, hermanos, que Dios escoja por nosotros, las cosas fueran mejor. Llámese una relación quizá con una joven, con un joven. A veces usted quiere escoger usted y al final va a fracasar. Órele a Dios. Dígale al Señor, escoge por mí. Si es un trabajo y me está quitando el tiempo de Dios, dile, escoge por mí. En cualquier situación de tu vida, dile al Señor, escoge por mí, porque es mejor cuando Dios escoge. Cuando tú y yo escogemos, muchas veces escogemos mal. Y por eso el salmista le deja eso a Dios. Escoge tú. Cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, escoge tú, las cosas funcionan diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Se va el profeta. Comienzan a morirse cuánta gente, hermano. Muchas miles de personas murieron. Gloria a Dios para siempre. Y David, cuando observa esto, yo me imagino cómo estaba el corazón de David, hermano, porque él le dice al Señor, ¿qué te han hecho estas pobres ovejas? Oye el corazón de David, hermano, escucha bien cómo era. ¿Qué te han hecho estas pobres ovejas? Un corazón que tiene misericordia, que se conduele de lo demás. Y él se propone algo para mover el trono del Señor. ¿Sabe una cosa que mueve el trono del Señor? Cuando usted se humilla. Por eso cuando él escribe en los salmos que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, porque lo vivió, hermano. Cuando él escribe ahí eso que están en esos salmos y usted lo lee detenidamente, es porque él vivió cada palabra que él escribió. No fue porque sí, porque vine a hablarle un testimonio de otra gente, sino porque él vivió esas experiencias. Cuando Saúl estaba persiguiéndolo para matarlo y cuantas cosas le aconteció a David, él la vive y entonces escribe todo esto. Dulce cantor de Israel, el salmista David, que no le importaba, hermano, lo que pasara para adorar a Dios. Ese era el rey David. Ama Kenda, alaba Saya, santo Jehová. Pero saben una cosa, él no iba a hacer nada que no le costara. Para entregarle a Dios él tenía que hacer esos sacrificios, porque él sabía que el ángel de Jehová comenzó a destruir y comenzó a morir gente. Y él tiene que humillarse. Y él se propone comprar un lugar en el cual ofrecer un holocausto a Dios, un altar para el Señor. Porque en esos tiempos era así. Quizá tú dices, hermana, eso fue en el Antiguo Testamento. Se hacían en su altar. Se preparaba ese holocausto, buscaban los animales y todo ese tipo de ritos y de cosas. Aleluya. A su nombre gloria. No le daré a mi Dios nada que no me cueste.
Pero en este tiempo nosotros tenemos nuestro propio altar, en el cual en esa esquinita de tu casa, donde quizás tú te hincas a orar, ese es tu altar. Y donde tú quizás, sea en la azotea, sea en una esquinita de tu aposento, ahí ese es tu altar. Quizás ya en tu trabajo, ese es tu altar. Llama la vasalla. En ese altar Dios está. Quizás tú no reúnes muchas piedras para colocarlo y buscas un animal para hacer ese holocausto. Pero en ese altar donde tú te humillas para con Dios, ahí Dios está. Y Dios te va a responder por fuego, como hizo con David y con otros grandes hombres del Señor. Y dice la palabra de Dios que entonces Ornán le dice que le va a ofrecer todo para el holocausto, para hacer ese altar. Hermano, David pudo decirle: yo lo voy a coger, yo soy un rey. Él podía arrebatar eso sin pensarlo dos veces, pero él no lo hizo así. Él decidió comprar ese lugar y a justo precio. No fue que él comenzó a decir: no, déjamelo, vale 50, déjamelo en 40, en 30, en 10. Él lo compró en su justo precio, porque Dios no recibe sobra de nadie tampoco. Un día amaneciendo, el Señor me decía una palabra, hermano, la cual voy a compartir con ustedes. Y el Señor me decía: soy más delicado de lo que mi pueblo se imagina. Me decía el Señor un día amaneciendo: soy más delicado de lo que mi pueblo se imagina. Dios es delicado. Dios no quiere sobra. Alabado sea Dios. No le traiga al Señor sobra, hermano. Sea en tu tiempo, sea en el diezmo, sea en la ofrenda, no le traigas sobra. Quédate con eso si tú quieres. Llama a la vasalla. Quizá esta palabra es fuerte, pero es así. Dios es delicado. Para Dios respondernos a nosotros, y eso lo enseña la palabra de Dios. Si tú lo has leído, Él es así. Tenemos que ser delicados para con Dios. En el altar del Señor, hermano, en la casa del Señor, cada cosa tiene un orden, porque Dios no quiere desorden en su casa. No guste o no deje de gustar, cada cosa, aún esas flores que están ahí, tienen que ser ofrecidas para la gloria del Señor, y tienen que estar colocadas de forma delicada para Dios. Ese es nuestro Dios. Así lo he conocido, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. No le daré nada a mi Dios que no me cueste. El salmista David entonces viene y le prepara ese holocausto al Señor. Pero en ese holocausto habían varias cosas que tienen que acontecer para preparar el holocausto. Lo primero es que él tiene que humillarse, la cual ya he hablado de esa parte. Él tiene que humillarse para con Dios. Así como el apóstol Pablo, mi hermano, que persiguió a la iglesia, que hizo cuantas cosas, en Hechos capítulo 9 dice que Saulo dijo, después que perseguía a la iglesia, cuando el Señor le dice el llamado de Saulo: ¿qué quieres que haga? Esa fue la palabra que movió el trono. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabe por qué? Porque ahí cuando él le dice esa palabra a Dios, él se humilla, porque él sabía que estaba actuando mal. Tú y yo sabemos, hermano, cuando actuamos mal y cuando actuamos bien también. Porque el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que cuando usted cree, usted recibe el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe las cosas que están malas y las cosas que están buenas también. Quizá el pastor pueda acercarte a decirte una palabra, pero antes que él se acerque, ya usted sabe lo que está bien y lo que está mal. Y hay gente que aún sabiendo lo que está mal, lo siguen haciendo. ¿Acaso el Espíritu de Dios no reprende tu vida cuando está haciendo algo malo? Porque si no reprende tu vida, hermano, entonces hay que ver qué está pasando. El Espíritu de Dios, hermano, también reprende. Así como Él te guía, te enseña, dice que también te corrige. Y a veces no queremos entender esa parte ahí porque no nos conviene. En el Nuevo Testamento quizá la palabra de Dios dice, bueno, en Mateo 12:7 dice la palabra que Dios quiere misericordia y no sacrificio. Y quizá nosotros a nuestra conveniencia lo hemos adaptado
ese pasaje bíblico. Porque en el Antiguo Testamento David tuvo que hacer sacrificio, pero en el Nuevo Testamento Dios me dice en su palabra que yo solamente lo que tengo que hacer es misericordia. Por eso el Señor le dice a los fariseos y nos dice a nosotros como iglesia: aprended qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero es para no condenar a los inocentes, porque hay gente, hermano, que hacen sacrificio para ser visto. Hay gente que hace sacrificio, hermano, pero no para agradar a Dios. Y eso es lo que estaba pasando con los fariseos. Los sacrificios que ellos hacían no era para agradar a Dios. Y cuando una persona estaba enferma, por sus ritos, por sus tradiciones, ellos preferían que la gente muriera, que la mano del hombre que tenía la mano seca siguiera seca, porque no había misericordia. Y es lamentable que no solamente fue para los fariseos de esa época, que todavía lo estamos leyendo, hermano, y como que nos falta más misericordia. Dios quiere un corazón, hermano, misericordioso, que sienta compasión, que cuando tú ves un hermano con necesidad, tú puedas socorrer a ese hermano, que tú puedas sentir, gloria a Dios, lo que ese hermano está sintiendo, está padeciendo. Si tú sabes que tiene hambre, ¿cómo te atreves a decirle: hermano, vete en paz? Ama, santo Jehová, vete en paz, gloria sea el nombre de Dios. Si tú tienes para suplirle. Cuando David dice esta palabra, hermano, que se humilla para con Dios, lo puedo comparar con la misma viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. Esa es historia bíblica. Viene Elías donde una viuda muy pobre, era de Sarepta. Qué lindo es Dios. Y ella le pasa algo, hermano, interesante que le pasó a David. Alabado sea el nombre de Dios. Viene Elías y el Señor le dice: yo he dado orden a una viuda muy pobre para que te sustente. No había llovido, por lo tanto no había alimento, faltaban alimentos. Y ahora Dios manda a Elías donde una viuda que tiene un hijo y que es pobre. Las cosas del Señor, hermanos, son grandes. ¿Y cómo Dios te manda donde una viuda para que ella te sustente a ti, tú que eres pobre? ¿Y cómo es posible esto? Quizás yo no lo puedo entender. Una mujer viuda, porque hay muchas viudas, pero son ricas. Quizás, o por lo menos tienen algo. Pero una mujer pobre que solamente tiene un puñito de harina. Y ahora el Señor le dice: ve donde esa viuda, ella te va a sustentar. Cuando él llega, dame agua. Ella le da el agua. Y a su nombre le da el agua, es muy fácil. Quizá, aunque había una sequía, no sé si usted ha ido más para allá, hermano, para entender esta historia. Había una sequía, quizá la señora tenía algo más de agua. Gloria al Señor, santo Jehová. Pero cuando entonces Elías le dice: está bien, le dio el agua. Ahora tiene que prepararme una torta. Aleluya. Oiga eso. A mantener ahora Elías con una torta donde ella tiene un puñito de harina. Llama a la vasalla. Hermano, Dios no entra a nosotros en unas cosas. Tremendo es Dios. No es solamente misericordia, acompañado muchas veces del sacrificio va la misericordia. Porque si el Hijo del Hombre, hermano, cuando obedece a la voz del Padre, solamente dice: te voy a obedecer y me quedo aquí y como con los discípulos y ando y cuantas cosas. Pero el Hijo del Hombre tuvo que obedecer y hacer un sacrificio por ti, por mí en la cruz del Calvario, porque la obediencia también manda sacrificio de parte del Señor. Llama a Santo Jehová. Oh, gloria a Dios. A veces vivimos un evangelio muy cómodo, hermanos, sentados. Y la iglesia primitiva, es verdad lo que dice la palabra, que añadía el Señor lo que habían de ser salvos, porque Dios lo entra por esa puerta. Usted se mudó, usted vino para acá, quizá ni el pastor lo fue a buscar. Pero la iglesia primitiva también tuvo que entender algo, que el Señor tuvo que hacer una revolución. Llama a la vasalla para que comenzaran a predicar la palabra de Dios. Y muchos de ellos fueron muertos, hermano, y fueron muertos por causa del evangelio, porque esto no es comodidad.
Esta obediencia y sacrificio también. No te daré nada que no me cueste. Y cuando la viuda de Sarepta entonces prepara esto, Elías le dice: dame a mí primero. Ahí fue cuando ella analiza y dice: es que yo solamente tengo ese puñito. Y si yo lo voy a preparar para comérmelo, para echarme a morir, porque nada más mi hijo y yo con eso ya a morir. Eso fue lo que ella pensó. Y Elías le dice: haz como tú dijiste, pero dame a mí primero. Eso el Señor nos dice en esta noche. Y si lo relacionamos con David en el sacrificio, David tuvo que darle a Dios primero. Primero, hermano. Fue a Él. Le da la alabanza, le da la humillación. Le tiene que dar a Él primero, para que se pudiera apaciguar esa plaga, esa mortandad que estaba pasando en Israel. Y cuando la viuda entonces le prepara esa torta a Elías, haz como ha dicho. Es que no te va a escasear. Es que no te va a faltar. Y si en el 2023, hermano, nosotros entendemos esto, a plena inicio del año, no es posible que yo voy a vivir en una casa, yo tranquilito, yo cómodo, y la casa del Señor todavía no está. Qué lindo, ¿eh? Él quería eso. Y aunque se había derramado mucha sangre y no pudo hacerlo, lo hizo su hijo, porque eso estaba en su corazón también hacer. Qué lindo es Dios. Cuando David se humilla, hermano, y prepara el altar, él tiene que adorar. Porque en ese altar que él fue preparando, imaginémonos a David que era un adorador, ahora haciendo, porque el altar necesita adoración. ¿Y tú sabes cuál es la mayor adoración? No es solamente cuando yo digo, bueno, yo tengo muchas botellitas de agua en mi casa. No es eso solamente. La adoración es del alma. Las adoraciones que cuestan, esas son las más importantes para Dios. La adoración en la cual tú derramas tu alma y comienzas a llorar. Señor, gracias porque me libraste de X enfermedad. Gracias porque me libraste de X cosa. Gracias porque libraste a mi familia. Gracias porque en el 2022 hiciste cosas grandes conmigo. Me duele pero sigo adelante. Me duele pero sigo hacia allá hasta el final. Oh, gloria sea el nombre de Dios, porque somos adoradores del grande. Aleluya. No te daré nada que no me cueste. Usted se imagina a David, mi hermano. ¿Usted cree que David quizás estaba muy contento donde se estaban muriendo miles de personas? Si él por una ovejita se atrevía a dar su vida. Yo no sé si tú has analizado esto, si le has pedido a Dios que te dé eso para entenderlo. Pero yo me imagino que David no estaba muy contento, hermano. Si comenzó a morir tanta gente y donde él mismo deseó su muerte. Porque él le dijo: ¿qué te han hecho esta pobre oveja de la casa de Israel? Mátame a mí, mata a mi familia. Y cuando él hizo el altar para Dios, yo creo que David derramó su alma al Señor. Yo creo que David pudo humillarse para con Dios y derramar su alma al Señor. Otra cosa importante, la cual leí al principio, es que cuando Ornán está haciendo el trato con él, David le dice: yo no voy a tomar eso tuyo. No le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste. Porque David sabía, hermano, que un ejemplo, tú estás trabajando y de la paga que tú recibes, aleluya, él sabía que era Dios que le había dado eso. Porque nosotros enfermos no podemos trabajar. Si nosotros estamos enfermos no podemos trabajar. Se nos complican las cosas. Uno postrado en una cama no puede moverse a trabajar. No es igual. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. David entendía esto. Y por eso David, cuando tiene que hacer ese sacrificio, él decide pagar y darle al Señor. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el primer libro, en Génesis, estaba Abel y estaba Caín. La ofrenda de Abel fue agradable ante Dios, porque le dio lo mejor. Pero el otro hizo esto.
Eso fue lo grande ahí. Aunque Dios le estaba pidiendo algo, él fue mezquino en la ofrenda. Y así mismo le pasó a él. Porque a la medida que tú siembres, vas a de cosechar. Si yo siembro, yo puedo de cosechar. Esa es la ley de la siembra. Si usted sembró, usted puede esperar que usted va de cosechar. Si usted no sembró nada, ¿qué va de cosechar? Es así de sencillo. No hay que ir a la luna ni a la NASA, hermano. Es así. Y el salmista entendía eso. La viuda entendió eso. Por eso Dios le dio bendiciones. Hermana, eso fue en el Antiguo Testamento. Esa viuda que hizo esa ofrenda, esa cosa que alimentó a Elías, una viuda pobre. Vámonos al Nuevo y a su nombre. Lucas capítulo 12, gloria 21, gloria a Dios, del 1 al 4. La viuda, la pobrecita que estaba ahí. Del 1 al 4 dice esa historia bíblica. Estamos en el Nuevo Testamento. Y el Señor se quedó observando. Usted se imagina el Señor, mi hermano, en el templo. Y a su nombre. Y dice, y esa viuda era muy pobre. Se parece a la viuda de Sarepta. No era una viuda rica. Y todo el mundo comenzó a echar. Se paraban, como hicimos ahorita, y echaban su ofrenda. Y el Señor observando. Esta viuda tenía 2 blancas. Viene y la echa. Aleluya, qué lindo es Dios. Porque ella no le dio nada al Señor que no le costara. Y el Señor dijo algo. Ese era todo su sustento que ella tenía. No dijo te sobra. De lo que a ellos les sobró, ellos echaron. Pero la viuda, su sustento, lo que ella tenía, lo último que quizá tenía esa viuda fue lo que echó ahí. Hizo un sacrificio, hermano, para Dios. Entonces nosotros tenemos que sacrificarnos más para con Dios, para venir a la casa del Señor, para ofrendar, para diezmar. Este es un tema que a la gente no nos gusta quizá escucharlo. Pues si usted no ofrenda, diezma, y si no diezma, ofrende. Y a su nombre. No detenga la bendición de Dios. ¿Y usted sabe por qué yo le digo, hermano? Para la gloria de Dios y testimonio. Cuando yo di mi primer diezmo al Señor, yo era una nueva creyente. Estaba bastante joven. Tenía mis niñas pequeñas. Y ganaba muy poco. Yo no vengo a decirte testimonio de otra gente, sino lo que yo viví, porque tengo muchas cosas de que testificar. Y yo tenía una alegría en mi alma porque era mi primer diezmo que yo iba a dar. Y estaba de noche, ganaba muy poco realmente en ese entonces. Y yo sabía que si yo daba mi diezmo de ahí, mis hijas al otro día no iban a tener leche, hermano. Yo sabía eso. Por eso me atrevo a decirlo aquí. A veces creemos que los diezmos o la ofrenda solamente quizá es en lo económico. Usted sabe las cosas que Dios hizo en el año 2022 y lo que va a hacer con nosotros. Usted quiere que yo le profetice quizá carro, casa, cuántas cosas. Yo no vine a profetizarte eso porque tú tienes la mayor bendición y nosotros conocemos a Dios, hermano. Esa es la mayor bendición de lo alto. Lo demás viene por añadidura. Eso viene también. Hay gente, hermano, que en los altares solamente predican bendiciones y bendiciones. Es la mejor bendición que nosotros tenemos que entender. El de haber aceptado al Señor. Hay miles de gente que se están perdiendo por ahí, hermano, que están sin fe y sin esperanza todavía. Y entre tantos millones de personas, hoy puedo estar aquí adorando a Dios. ¡Qué más bendición que esa! Gloria sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¿Acaso puedo querer más bendición? El tener al Salvador, que se dignó, hermano, el Rey de Reyes, a venir a morir por mí y por ti en la cruz del Calvario, y que hasta este día no tiene en pie. ¿Qué más que eso yo quiero? Hubieron 2 personas que no querían que yo ese día diera el diezmo. Dios sabe, hermano, por qué esto. Gloria sea el nombre de Dios. Y comenzaron a decirme, yo dije, el Señor te reprenda. Los reprendí a los 2, para que lo sepan. Y lo eché en un sobre y me fui contenta. Estaba de noche y cuando llegué a la casa de la pastora dije, mire, sierva, tenga.
Mis hijas el otro día quizás no iban a tener leche, hermano, estaban bien pequeñas. Y la otra persona viene y me dice, comenzó a decirme cosas para que yo no lo haga. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que puede hacer el Señor? Que a través de ti mismo Dios me puede mandar si a Él le place. ¿Y sabe lo que eso dio? El Señor es tremendo. Lo que yo ganaba en un mes, el diezmo es el 10%. Lo que yo ganaba en un mes, Dios me lo dio al otro día. Completo. Porque si usted le da a Dios, usted le está prestando. Eso hace el Señor. Lo hizo conmigo y lo hace con cualquiera. Gloria sea el nombre de Dios, que entienda esto. Y David entendió esto. No le daré nada a mi Dios que no me cueste. No le dé, mi hermano, quizá de lo que te sobre, de una forma más quizá mezquina. Todo es un sacrificio. Todo es un sacrificio. El Señor sabe si tú puedes o no puedes también. El Señor todo eso lo entiende también. Usted no tiene trabajo, gloria a Dios. Pero esta obra no se sostiene con agua. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios quiere el pueblo unido en muchas cosas. Eso quiere el Señor. Y que cuando tú hagas un ayuno, cuando tú decidas buscar a Dios, lo haga de verdad, de corazón, no para ser visto. Y te humille verdaderamente con Dios. Pero que ese ayuno se complemente con la misericordia, que es lo que Dios quiere. Hay gente que se entra en ayuno, hermano, y cuando salen es peor. ¿Por qué razón? Si tú estás en la presencia del Señor. No le daré nada a mi Dios que no me cueste. ¿Saben una cosa, hermano? Nosotros en estos días estuvimos quizás regalando varios regalos, compartiendo en familia. Eso es precioso, eso es muy lindo. Pero le quiero decir a ustedes y a las personas que quizás están escuchando, que el mayor regalo de todo fue envuelto en pañales. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 2 verso 7 dice que la Virgen María envolvió a su niño en pañales. Chama la vasalla. Y ese regalo precioso el Padre lo mandó. Ya no está envuelto en pañales, ya ha sido destapado para el mundo. Y en el 2022 estuvo con nosotros y ahora va a estar con nosotros como poderoso gigante. Él está ahí para bendecirte, para ayudarte. Gloria sea el nombre de Dios. El mayor regalo de la humanidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vaya santo Jehová. El mayor sacrificio, hermano. Si quizá yo le preguntara a un padre ahora mismo, ¿tú te atreverías a dar a tu hijo para ser sacrificado donde hombres te están viendo, personas maltratando a tu hijo? Tú le dirías, no, ¿cómo voy a dar a mi hijo? Me duele. Lo tuve con dolor. Pero dice la Biblia que el padre no escatimó a su propio hijo. Él no lo escatimó, él no dijo, vamos a dar el ángel que está allí, el vaguito, el ángel vago que está allá atrás. Él no dijo eso. Vamos a dar lo peor. Ese que está sentadito ahí que no hace nada. No. Yo le voy a dar a mi hijo. Por eso que hay que valorar esto. Años vienen y años pasan. Y quizá en el 2023, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y cuando vino el 2023 que pasó, el 24, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos para el Señor? ¿Qué regalo le traímos al Señor hoy, hermano? Aleluya. ¿Qué sacrificio? Estamos aquí hoy en la casa del Señor. Ese es un sacrificio también. Gloria a Dios. ¿Qué regalo le trajimos al Señor hoy? Gloria sea el nombre del Señor. Le dimos regalo a nuestra familia, a nuestros hijos y amigos. ¿Qué regalo que no cueste le traímos hoy al Señor? Eso es una pregunta para cada persona. Y tú sabes qué regalo le va a seguir dando al Señor en el 2023. Yo sé lo que yo puedo darle al Señor en el 2023. Todo es de Él. El cielo y su plenitud
el mundo y lo que en él habitamos. Somos de Dios. Pero tú sabes lo que puedes darle para el Señor. Y a su nombre no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Gracias, Señor. Si hay algún amigo en medio nuestro que quiera aceptar al Señor, que en este año quiera decirle: Señor, quiero aceptarte, quiero entregar mi vida a ti. Ya está bueno de estar en el mundo, está bueno de estar allá haciendo y deshaciendo. Hay personas que quizás no están ni tanto haciendo ni tanto deshaciendo, pero necesitan a Jesucristo. Si hay algún amigo que en esta noche nos visita o está escuchando también, gloria a Dios, y desea el Señor, estamos dispuestos a hacer la oración por ti. Alabado sea Dios. Es tiempo de rendirte al Señor. Es tiempo de decirle al Señor: yo quiero sacrificarme un poco más. Es tiempo de eso. Bendito es el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor.